no creen en el infierno, no creen en el diablo. Pero la Biblia es muy clara, hermanos, y la Biblia nos dice que el enemigo natural de la iglesia es Satanás, es el demonio. Entonces, las murallas se edifican para contrarrestar los dardos de Satanás. Y miren, hay una cosa curiosa, quiero que veamos la siguiente imagen. Miren, en Sudamérica hay una tribu, la apunté aquí porque realmente está difícil de pronunciar, se llama los Noanama Choco. Imagínense que me voy a dar aprendiendo ese nombre, los Noanama Choco se llaman. Y entonces esta tribu se defiende de sus tribus diferentes con las que pelea con cerbatanas. Ustedes han visto, ¿no? Las cerbatanas son como una especie como de tubitos y tienen unos dardos. Pero esos dardos que usan en esta tribu los embarran de veneno. Y usan esas ranas que están ahí, no sé si las han visto, son unas ranas muy bonitas, ¿no? De unos colores así muy vivos, ¿no? Amarillos, verdes, naranjas. Y entonces esas ranas segregan una especie de sudor, pues una babita, no sé cómo se le llame. Y entonces ellos untan la punta de las cerbatanas con ese veneno. Y obviamente cuando disparan la cerbatana y entra, ¿verdad?, en alguno de los enemigos, pues obviamente esa cerbatana está envenenada. Y obviamente el veneno entra al torrente sanguíneo y se mueren, pero rapidísimo. Dicen que la toxina de esa rana, pues es de veras muy venenosa. Pero no solamente en Sudamérica, sino también en África. En el desierto del Kalahari hay una especie de escarabajo que produce también veneno. Entonces apachurran al escarabajo y lo ponen en las flechas. Ellos usan flechas. Lo ponen en la punta de la flecha y le embarran también savia de plantas o de árbol para que pegue, para que eso sea como un sellador. Entonces cuando arrojan la flecha, pues obviamente cae también en el enemigo y obviamente el veneno también entra al torrente sanguíneo y mata a la persona. Pero no nada más en África ni en Sudamérica, también en Norteamérica, los indios como los navajos, los seris, incluso los apaches y los indios de Norteamérica usan al reptil de Gila o el monstruo de Gila, no sé si lo conozcan, son también de colores muy vivos, es como le llaman también el reptil de Shakira porque parece que tiene puntitos, y ese reptil también genera un veneno muy poderoso y también los indios nativos de Norteamérica también untan con ese veneno sus flechas y obviamente también cuando caen en el enemigo entra el veneno al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, miren, yo quiero leer lo que dice la palabra de Dios y dale si quieres uno más, hermano. Miren, quiero leer lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen, ¿no? Había flechas que venían con fuego, y entonces estaba el escudo para poder detener esas flechas. Ahora, el maligno va a tratar de destruir a su iglesia, va a tratar de destruir a los cristianos, porque nosotros somos la iglesia, y lo va a hacer a través de dardos. Y aquí dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿por qué dice de fuego? Si ustedes se acuerdan, cuando hablaba allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecó y Dios mandó una reprensión al pueblo y mandó serpientes para que pudieran morder al pueblo y muchos murieron. Y entonces se decía que eran serpientes ardientes. La cobra siempre estuvo identificada como una serpiente ardiente, porque su veneno cuando entraba al torrente sanguíneo ardía. Bueno, dicen las personas que les ha mordido una víbora, que arde, que se siente un ardor muy feo en el cuerpo. Entonces por eso se le llama así, no dardos de fuego. Ahora, ¿de qué manera, mis amados hermanos, trabajan esos dardos del enemigo? Y eso es lo primero que yo quiero que veamos en este día. Fíjense bien, quiero leer un pasaje de la Biblia, pero la primera cosa que yo quiero que veamos es que los dardos del enemigo nos inducen a hacer cosas que no le agradan a Dios, muchas veces a través del engaño. Miren, escuchen lo que dice este pasaje, está en Hechos 5 del 1 al 3. Voy a leer para ustedes. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ya se acordaron de ese pasaje que está en el libro de los Hechos. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y en el versículo 3 de Hechos 5 dice, y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y nosotros conocemos la historia, hermanos. Sabemos que en aquel tiempo se dice que la iglesia tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades para ayudar a la iglesia, para que la iglesia fuera creciendo. Y Ananías y Zafira tenían una propiedad y decidieron ponerla a los pies de los discípulos. Es decir, decidieron regalarla, pero yo creo que se arrepintieron, ¿no? Y entonces dijeron, no, deben de haber dicho, es mucho lo que estamos dando, ¿no? Y así pasa con algunos cristianos, ¿verdad? Quieren dar y de repente, no es mucho. Y entonces lo que hizo Ananías fue que sustrajo una parte, se robó una parte. Y entonces Pedro le dice, Ananías, ¿por qué tocó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y miren, cuando tenemos nuestro corazón vacío, como vemos aquí esta imagen, ustedes se dan cuenta, ¿no? Ahí está el corazón vacío. Pues Satanás va a venir con sus dardos, el veneno, acuérdense, entra y va a penetrar. Ahora, ¿qué significa que nosotros tenemos el corazón vacío? Bueno, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero muchas veces nosotros, he estado insistiendo mucho, tenemos nuestro corazón vacío porque somos cristianos carnales, porque no somos cristianos espirituales, porque no está lleno de la palabra de Dios, porque no está lleno de oración, no está lleno de esas cosas espirituales nuestro corazón. Somos muy mundanos, a veces somos demasiado mundanos. Entonces viene el diablo, inserta su veneno con cosas que pasan a nuestro alrededor y a veces nos hace pecar, como le hizo pecar a Ananías y Zafira. Imagínense, aquí llenó su corazón de avaricia, llenó su corazón de fraude. Y así es como ataca el diablo. Ahora, vamos a ver una segunda manera y vamos a cambiarle aquí a una lámina. Fíjense, Satanás usa el sexo para hacer caer. Y miren, a veces tenemos que utilizar este tipo de imágenes que son caricaturas, que caricaturizan, por ejemplo, a lo que es el bien y el mal. No me gusta mucho usarlas, pero a veces nos ayudan para ejemplificar, ¿no? Y digo, no me gusta usarlas mucho porque a veces la gente se queda con esa mentalidad de que hay un diablito bueno, ¿no? Como en las películas de Pedro Infante, que le hablaba un angelito bueno y un diablito, ¿no? Y ahí le estaban diciendo, no es así, hermanos. Pero fíjense cómo el diablo usa el sexo para hacer caer a los cristianos. Y les voy a decir por qué. Miren, no es que estemos espantados. Fíjense lo que dice 1 Corintios 7:15. No os neguéis el uno al otro, está hablando aquí del matrimonio, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y Satanás va a usar el sexo. Vivimos en una sociedad completamente erotizada, completamente sexualizada. El sexo vende, hermanos. Miren, ahí se supone que está un hombre que está, vamos a llamarle así, que está con su corazón puro, que está del lado de Dios, pero la sexualidad viene. Y esto es muy tremendo porque a veces podemos ver que la pornografía, ya he predicado de eso, podemos ver cómo la sexualidad mal enfocada, el líbido, hermanos, que es eso que se produce en nuestro cuerpo, que lo tenemos los hombres y las mujeres, ese líbido, ese deseo de tener relaciones sexuales, es natural, hermanos, pero en el matrimonio. Ahora, ese líbido mal enfocado puede llevar a hacer cosas tremendas. Y Satanás lo usa, hermanos. Ahora, vamos a ver otra más. Vamos a darle. Fíjense, quiero leer aquí, 2 Corintios 2:11. Y miren, esto se va poniendo más interesante porque dice, usa su astucia para hacernos dudar de Dios. Y esta es una imagen también que está caricaturizada, pues obviamente, pero ustedes se acuerdan en Génesis, ¿no? En Génesis, capítulo 2 y 3, que habla acerca de esto. Y fíjense, quiero leer esta parte, a los Corintios 11:3. Dice así: pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Y aquí usa una palabra, su astucia, su engaño. ¿Se acuerdan cómo fue que la serpiente, que está asociada siempre con Satanás, ¿se acuerdan ustedes cómo engañó a Eva? Le dijo, a ver, Eva, estoy aquí parafraseando, ¿no? Le dijo, a ver, Eva, ¿por qué no comes de ese árbol que está ahí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, no le dijo del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero era de ese árbol. ¿Por qué no comes de ese árbol? Y entonces ella le dijo, no, porque yo puedo comer de todos los árboles, de todos los árboles, menos de ese. Dios me dijo que de ese no.
porque si yo comía de ese árbol, ciertamente ese día yo iba a morir. Y Satanás, ¿qué le dijo? Con su astucia: no vas a morir, no pasa nada, no vas a morir. Nada más, lo único que va a pasar es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, del fruto de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Y Dios no quiere que tú seas como Dios. Entonces, ¿cuál fue la mentira? ¿Cómo engañó el diablo a Eva? Haciéndole creer que Dios es malo, que Dios no quiere que comamos de lo más hermoso, de lo más precioso. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Comió de ese fruto? ¿Y qué pasó, hermanos? Lo que Dios le había dicho: ciertamente morirás. Y el ser humano murió espiritualmente. Entonces, el diablo engaña, y muchas veces te va a engañar. Mira, Dios no te quiere sanar. Si de veras, mira, tú eres cristiano, vas todos los domingos a la iglesia, das tu diezmo, y mira cómo te tiene. Mira, no sana a tu ser querido, mira las condiciones económicas en las que te tiene. Si Dios fuera bueno, no te tendría así. Y esos son dardos del enemigo. Eso el enemigo los pone, ¿para qué? Para que con su astucia y su engaño tú estés: sí es cierto, sí es cierto, mira, los que ni alaban a Dios, eso les va re bien. Y yo que aquí ando de tonto dando mis ofrendas y viniendo al templo todos los domingos, y mira, Dios es malo. Y Él te hace creer eso, hermano. Aquí le engañó, porque el hombre murió, el ser humano murió, ciertamente como Dios lo había dicho, iba a morir. Ahora, vamos a darle uno más. Y se pone todavía más interesante, porque dice aquí que el diablo siempre está trabajando. Y aquí obviamente otra caricatura. El diablo no es así, hermanos. Nadie conoce al diablo. Así es como se lo ha imaginado la gente. Pero bueno, pues me sirve para que por lo menos te dé miedo, ¿verdad? No, eso no da miedo, ¿verdad? Porque está caricaturizado. Fíjense, escuchen, 2 Corintios 2:11, dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjate, esa palabra maquinaciones, lo voy a leer de nuevo, 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esa palabra maquinaciones, mira, te suena como a máquina, ¿no? Maquinaciones de máquina. Y una máquina siempre está trabajando. Una máquina, tú la prendes, está trabajando. Y fíjate, esa palabra maquinación en griego es la palabra noema, que significa intelecto o pensamiento. Es decir, Satanás no descansa, siempre está pensando de qué manera le va a hacer daño a la iglesia. Siempre está pensando nuevas argucias, nuevas estrategias para hacerle daño al pueblo de Dios. Él no descansa, hermanos. Por eso Dios nos dijo a nosotros: velad y orad, para que no entréis en tentación. Que siempre debemos estar velando y orando, porque si nos dormimos espiritualmente tantito, por ejemplo, hay gente que dice: yo ya leí toda la Biblia, yo ya me sé de memoria todos los sermones, yo ya he orado mucho, entonces yo voy a dejar de orar y voy a dejarle la Biblia. Entonces estás dejando, hermano, que Él maquine. Él no descansa, siempre está tratando de hacerle daño a su iglesia. Él no descansa, hermano, y tú no debes descansar espiritualmente. Dicen por ahí, y lo voy a usar aquí, hay un dicho que dice: a descansar al panteón, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos descansar ni bajar la guardia. Una hermana que yo conocí, que quiero mucho, es una hermana de hace muchos años cristiana, tiene muchísimos años de ser cristiana, y ella ya es grande, y entonces esta hermana decía: es que, hermano, yo ya trabajé mucho para el Señor. Como que decía: yo ya soy grande, ya trabajé mucho para el Señor, yo ya no. Hermanos, eso no es así. Yo le decía: hermana, usted puede seguir trabajando, a lo mejor ya no como antes, pero aquí en su casa yo le puedo traer una lista de personas por las cuales orar, una lista de oraciones de la iglesia, y usted puede seguir orando, porque estar en la cama, estar en la silla de ruedas no le impide seguir trabajando para Dios. Los cristianos, hermanos, fíjense que la Biblia dice que esto es una carrera. El cristianismo es una carrera, pero es un maratón. No es una carrera de corto alcance, de 100 metros, de 200, de 400 metros, las que corrían a Gabriela Guevara, ¿no? Que fue campeona en quién sabe cuántas. No, es un maratón. Así la Biblia se refiere a eso, al maratón que se corría en Grecia, que eran 42 kilómetros. Es decir, la vida cristiana, hermanos, es para toda la vida. No te puedes descuidar, porque Él siempre está trabajando. Ahora, vamos a ver la siguiente cosa. Dale, hermano, ahí un clic, por favor. ¿O ya se trabó? ¿Le puede dar un clic ahí, por favor? Gracias.
¿Cuál es el blanco principal de Satanás? Es decir, él ataca a toda la iglesia, a todo aquel que sea cristiano. A un buen cristiano lo va a atacar el diablo. Fíjate, si a ti no te ha pasado nada, si el diablo no te está atacando, si el diablo no... Preocúpate, porque eso quiere decir que eres un cristiano mediocre. Eso quiere decir que eres un cristiano que pues el diablo no tiene por qué atacarte. Algunos decían, una vez vi en una revista de pastores, veía un dibujito donde estaban las bancas, ahí estaban las bancas, ¿no? Y el primero que estaba sentadito en las bancas era el diablo. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no pone pelea, es una iglesia que cayó en costumbrismo, que todo se hace... no sé si me estoy explicando, pero cuando tú eres un cristiano de a de veras, cuando estás evangelizando, cuando estás haciendo la labor, van a venir ataques del diablo. Ahora muchos dicen, no, pues por eso no le entro, ¿no? Pero la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, el principal blanco, pues obviamente son todos los cristianos fieles, pero su principal blanco van a ser los líderes. Su blanco favorito son los líderes, hermano. Aquí pongo yo, en los Estados Unidos hace años, no recuerdo, creo que fue en los 80s, no vi la fecha, hice mal en no ver la fecha, pero todos sabemos la historia de Jimmy Swaggart. Este hombre fue uno de los más grandes evangelistas, que está acá. Este es Benny Hinn. Son de los más grandes evangelistas que ha habido en los Estados Unidos. Tienen programas donde millones de personas seguían a Jimmy Swaggart, que es que está acá. También a Benny Hinn. Y se han metido en escándalos. Ahí dice, ¿no? Los que saben inglés. A ver, ustedes que saben inglés, ¿qué dice ahí, Isaac? ¿Tú sabes inglés, qué dice ahí? Evangelista Benny Hinn. No sé qué significa eso. En tórrido romance, en tórrida aventura. Y lo supo todo Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque él sabe y porque él quiere que los líderes caigan. Porque si cae un líder, cae la iglesia. Si cae la cabeza, cae la iglesia. Los reyes en el Antiguo Testamento lo que hacían era... ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de un episodio en el Antiguo Testamento donde David sale a pelear y ya David estaba un poco viejo, ya viejón, y entonces casi lo matan. Y entonces lo logran rescatar, y entonces Joab, su general, y todo su ejército le dice, no, mi rey, tú ya no vas a salir a la batalla, tú ya no. Lo cuidaban, porque si sabían que si el rey moría, si el líder caía todo el pueblo, hermanos. Si la cabeza cae, lo demás va a caer. Entonces, por eso son blanco especial. Ahora, quiero leerte aquí Hebreos 13:7, dice así. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y casi siempre nos ponemos en el segundo, ¿no? Estamos viendo cuál es la conducta del pastor. Si se porta bien, si es un buen pastor, pues voy a imitar su fe. Está bien, pero casi nunca nos acordamos de la primera parte. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y hermano, yo te pido que te acuerdes de los pastores, ora por ellos, sosténlos en oración, porque ellos son los más tentados. Satanás los va a tentar más a ellos. Y más cuando realmente son pastores que están realmente bien metidos en la obra del Señor. Va a haber ataque de Satanás. Si yo caigo, hermanos, yo digo así, si yo caigo, cae mi familia. Si yo caigo, cae la iglesia. Cuando pasó este escándalo en los Estados Unidos, los millones de personas que lo seguían a él, muchos de ellos jamás quisieron saber nada del cristianismo. Ahora, hay gente que va a decir, pues es que no tenían sus ojos puestos bien en Jesús. Sí, claro, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Pero nosotros sabemos que el blanco principal de los dardos del enemigo son los líderes. Nos guste o no, hermanos, son los líderes. Ahora, quiero que veamos en una tercera parte, vamos a darle otro clic, por favor. Vamos a ver cómo Satanás dice, fíjense lo que dice Juan 10:10. Es un versículo que me gusta mucho, porque es un versículo antitético. ¿Qué quiere decir antitético? Que nos presenta una tesis y una antítesis. Algo bueno contra algo malo, o su contrario, ¿no? Fíjense lo que dice Juan 10:10. El ladrón, y aquí se está refiriendo al diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino el diablo? Para hurtar, matar y dividir. Y la antítesis, ¿para qué vino el Señor? Para dar una vida en abundancia. ¿Cómo es tu vida cristiana? Yo te pregunto, si tu vida no es abundante, entonces tú le estás dejando al diablo actuar en tu vida. Fíjense, vino a hurtar. ¿Qué es lo que se roba? Vino a hurtar.
¿Te acuerdas que hace unos meses predicamos acerca de cazadme las zorras pequeñas? ¿Cómo esas zorras se metían, hacían hoyos en la muralla y se metían? Así se mete el diablo. ¿Y qué hacían esas pequeñas zorras? Se robaban. Y así el diablo entra y se roba el gozo de tu corazón, la alegría de tu vida. Yo he visto muchos cristianos, no los veo gozosos. Tristemente el diablo nos ha robado el gozo. ¿Dónde están, hermanos? Hace poco predicábamos en los cultos de los martes y los jueves. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje donde estaba Pablo y Silas, no? Que los llevaron al calabozo de más adentro. Estaban ahí Pablo y Silas. Y los pusieron en el cepo. El cepo era una cosa así, donde estaban con sus pies y sus manos así. Y les habían pegado, dice la palabra de Dios. Y estaban en el calabozo de más al fondo, oscuro, frío. Y olía feo, porque dicen que por ahí, en esos calabozos pasaban también ahí la cuestión del drenaje, ¿no? La cuestión de toda la putrefacción del... ¿Y qué hacían esos hombres? ¿Qué estaban haciendo? A mí me impacta mucho. Porque cantaban himnos al Señor, estaban alabando al Señor. Y esos hombres hacían pues la diferencia, porque el carcelero de esa cárcel se convirtió al Señor. El Señor mandó un terremoto a ese lugar. Y ese carcelero se convirtió. Pero el diablo ha venido y nos ha hurtado ese gozo, nos ha hurtado ese cristianismo verdadero. Ahora, la mayoría de cristianos son mediocres, la mayoría de cristianos son cristianos de la secreta, hermanos. Nadie sabe que son cristianos. Y sus vidas dejan mucho que desear. Porque un cristiano, si se dice cristiano, ¿se acuerdan qué significa la palabra cristiano? Pequeño Cristo. Es como Cristo, es como su maestro. Nunca va a llegar a la estatura del maestro. Por eso es un pequeño Cristo. E incluso, ¿qué le ponen a sus carros, no? Un pez, ¿no? Ictus. Eso es un acróstico, hermanos. En griego significa pez la palabra ictus. Pero es un acróstico. Jesús Christos Theos Huios Soter. Jesucristo el Salvador. Jesucristo Hijo de Dios Salvador. Eso es lo que significa. Nosotros somos cristianos y el diablo nos ha hurtado eso. Él viene y hurta. Pero también dice que vino a matar. Fíjate, el diablo no anda con tonteras, Porque, sí, el diablo, él viene a matar. Si tú le das la oportunidad, mata tu matrimonio, mata tu fe, mata tu iglesia. Él vino a eso, a matar. Dice un pasaje de la Biblia y se compara al diablo con el león. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo investigando veía que los leones no atacan a presas adultas, a presas maduras, atacan a los chiquitos, a los flacos, a los más débiles, a los más famélicos. Y así es el diablo. Viene y ve a alguien que no está bien en el Señor, a alguien que está débil en su fe, que está tambaleante, que está con un pie acá y otro pie acá. A ese viene y se lo traga, se lo devora. Él vino a eso, a hurtar y a matar. No tiene misericordia, el diablo te quiere matar. Ahora, fíjate que es bien curioso, porque dice hurtar, matar. Y yo digo destruir. Bueno, yo diría, pues primero va a destruir que matar, ¿no? Porque matar es lo último. No, hermanos. Él viene a destruir. Él quiere destruir toda la obra de Cristo, toda la obra de Dios. Y quiere destruir tu alma en el infierno. Pues matarte, pues todos vamos a morir, ¿no? Bueno, pues ya, ni modo, ya me mató, pues bueno, porque andaba yo ahí, el diablo mandó eso y me morí. No, quiere destruir tu alma en el infierno por toda la eternidad. Él quiere destruir la iglesia, viene a dividir iglesias, familias, destruye matrimonios, destruye lo que está a su paso. El diablo así es. ¿Tú no crees? Yo te invito, hermano, que de veras tú le creas, porque lo que yo te estoy hablando aquí no es mi palabra, es la palabra de las Sagradas Escrituras. Si algo, hermano, puedo decir que estoy haciendo en esta hora es predicar la palabra de Dios. Vamos a darle uno más, el último, pero ahí me voy a detener un poquito. Fíjense lo que dice Efesios 4:27, dice así: ni deis lugar al diablo. Es un versículo pequeño, así dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa eso de darle lugar al diablo? Y nuevamente pongo una caricatura, ¿no? Fíjense, cuando dice no le deis lugar, esa palabra lugar en griego es la palabra topos. De ahí viene la palabra topo, porque
Topos es tierra, y los topos rascan la tierra. ¿Se acuerdan que hasta hay un grupo de rescatistas, ¿no? Que se dedican en los temblores, ¿no? Los topos, porque rascan la tierra. Topógrafo son los que con sus esas camaritas, o teodolitos se llaman, ¿no? Miden la tierra. A ver, mídeme este terreno. Y entonces están con el teodolito y están apuntando, están midiendo la tierra. Topos. Ahorita el teos, que siempre lo traigo de Dios. Y aquí dice, no le deis lugar al diablo. Y aquí está el diablo, aquí está la República Mexicana. Y bueno, nada más por usar un lugar, ¿no? Una tierra, un territorio. Aquí está hablando, no lo dejes entrar a tu territorio. Es lo que está diciendo, en pocas palabras es lo que está diciendo. No lo dejes entrar a tu territorio. ¿Sabes, hermano, cómo los aliados lograron ganarle a Alemania? Ellos usaron una estrategia, los aliados, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos y algunos otros países, lograron ganarle a los alemanes, a los japoneses y a los el eje Tokio y a los italianos, ¿no? Porque utilizaron algo que se llamaba cabeza de isla. Era una estrategia, una táctica. ¿Qué hacían ellos? Desembarcaban en una isla y entonces estaban ahí los soldados por algunos días y entonces iban avanzando de a poquito lanzaban bombas, y entonces avanzaban y se iban metiendo en el territorio. Y ahí se quedaban un tiempo, pero seguían atacando y volvían a avanzar, hasta que establecían un territorio como cabeza. Ya tenían un territorio, ya era su cabeza, ahora avanzaban hacia otro más, fueron internándose. Por eso cuando los aliados desembarcaron en Normandía, ¿verdad?, en Francia, fueron recorriendo todo el territorio de Alemania, todo el territorio hacia Alemania, para acercarlos. Porque eso es lo que hace el enemigo, se mete a tu territorio. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estado hablando, en la predicación pasada, hablamos y dijimos que nosotros tenemos que ser reparadores de portillos? Así nos dijo el Señor en su palabra, que tú y yo tenemos que ser reparadores de portillos. Y los portillos no eran otra cosa más que los hoyos, los boquetes que se hacían en la muralla, para que el enemigo pudiera penetrar al territorio. Cuando ya el enemigo había penetrado al territorio, olvídate, ya destruía todo, ¿no? Destruía desde dentro, destruía las murallas. ¿Se acuerdan ustedes? Que ahorita viene a mi mente del famoso, y ya también lo mencioné en una predicación, ahorita me acordé del famoso caballo de Troya. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Incluso aquí están los jóvenes, ¿no? Saben también que hay un virus, un malware, o varios que se llaman troyanos, ¿no? ¿Y qué hacen esos virus o esos malwares? ¿Qué hacen? Te mandan, por ejemplo, un correo electrónico, ¿no? O hasta, no sé si ahora se puede en WhatsApp, creo que te decían que sí, no lo sé, pero te mandaban un correo electrónico y tú lo abrías, ¿no? Te ganaste no sé qué, porque tienen títulos y lo abrías y ahí estaba el malware, ahí estaba el troyano, y le daban en la torre a toda tu computadora, a todo tu sistema operativo. Así es el diablo, hermanos. ¿Se acuerdan del caballo de Troya? Y fue como un regalo, ¿verdad? Y llegaron el caballo ese grandote de madera. ¿Y qué hicieron, verdad? Salieron. Y desde dentro de la ciudad abrieron las puertas y dejaron que todos los demonios, voy a usar así, ¿no? Así es el diablo, hermanos. Así trabaja el diablo. Déjalo. Descuídate tantito, hermano. Y él va a entrar. Y va a destruir tu casa. Va a destruir a tu familia. A ver, un ejemplo y último, que ya casi estoy por terminar. Miren, hermanos, imagínense ustedes que en la casa el varón comienza a ver pornografía, el esposo. Es posible, aún siendo cristiano. Sí les platiqué, ¿no? Que en los Estados Unidos, en cierto lugar, no me acuerdo en qué estado, pero había una conferencia de cristianos. En ese lugar estaba habiendo una serie de conferencias de cristianos. Entonces vinieron muchos cristianos de diferentes partes de los Estados Unidos a ese lugar. Y entonces se reportó que en ese lugar los ratings de canales pornográficos subió. Y entonces, ¿cómo es posible? Si los ratings siempre son los mismos. Porque estaban los cristianos ahí. Fíjense qué tremendo. Bueno, pero vamos a suponer que un líder de familia, un marido, empieza a ver pornografía.
Eso es dejarle lugar al diablo. Se empieza a meter. Entonces él empieza a ver esa cochinada y le empieza a decir a su esposa: oye, esposa, vamos a practicar lo mismo que está en esas situaciones. Entonces ella, ¿qué pasó, no? Y empieza a haber una división ahí en la familia. Déjalo pasar con la música del mundo. La música del mundo no habla de cosas bonitas, hermano, por favor. Ya no hablemos del lenguaje subliminal. Aunque yo creo que existe, pero hay muchos que dicen: bueno, eso del lenguaje subliminal, dejémoslos de lado. ¿De qué hablan todas las canciones? Todo, casi la mayoría, 99.9% de los reggaetones hablan de sexo ilícito. No me puedes decir que no, porque es verdad. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Hermanos, como cristianos tenemos que cuidarnos. La Biblia nos dice: escudriñadlo todo, pero retened solamente lo bueno. ¿Para qué, hermanos? Fíjense, y con esto concluyo, con uno de los versículos que comencé. Dice, y con este ahora sí termino, Efesios 6:16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está el maligno, arrojando sus dardos con flechas, con cerbatanas, arrojando sus dardos de fuego, penetrar el veneno. Ahí está. ¿Sabes? Una de las palabras para amargura, en Efesios 4 dice: aléjese de vosotros, o quítese de vosotros toda amargura. Y una de las palabras que se usa para amargura es la palabra picría, que significa precisamente la mordedura de una serpiente. Cuando el diablo viene y pone amargura en tu corazón, la amargura en la iglesia. Yo he llegado a iglesias, hermanos, donde se siente un ambiente tan pesado, no se siente la presencia de Dios, porque ya vino, ya los picó, ya los mordió con esa amargura. Y aquí dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo, hermanos? La fe. Si Él vulnera nuestra fe, ¿qué hizo con Eva? Vulneró su fe, hermanos. La hizo dudar. Si el diablo vulnera tu fe, esos dardos van a poderse meter. Aquí dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe, creerle a Dios, creerle todas las promesas que Él ha hecho. A veces nos manda cosas duras o nos manda pruebas, y sin embargo Él nos dice: yo te he prometido esto. Y Él cumple, hermanos. Creámosle a Dios, no le creamos a Satanás. Vamos a orar. Les invito a que allí en sus lugares, en sus casas, cierren sus ojos y oremos. Padre, gracias por esta predicación, por esta palabra sencilla, pero esperamos, Señor, que sea eficaz. Esperamos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos ayude a resistir, a protegernos con el escudo de la fe de esos dardos envenenados que el diablo lanza en contra de su iglesia, en contra de sus líderes, en contra de esos cristianos que verdaderamente te están buscando. Pero la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre, tenemos que resistirlo, no dejarlo entrar a nuestro territorio, no dejarlo entrar a nuestra tierra, porque si lo dejamos entrar, destruirá desde dentro todo lo que tenemos. Él vino a hurtar, matar y dividir, y destruir. No vino a otra cosa más que a eso: hurtar, matar y destruir. Padre, ayúdanos a ser hombres de fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar. Vamos a seguir ahora con un himno, el himno 612.